Eso sería en términos de seguros, ¿verdad? Aquí lo que les di es razones por las que el gobierno interviene en términos de seguridad social. La más grande, o sea, la más importante, se basa en que no hay mercados, ¿verdad? Hay muchos espacios donde no va a haber mercados y va a haber mucha gente que no está cubierta por seguridad. Cuando hablamos de descuidados y versus cuidadosos, pensamos, bueno, los descuidados se lo merecen. Pero si hablamos entre individuos sanos y individuos enfermos, ya no pensamos lo mismo, ¿verdad? Y digamos, en este caso, los sanos tienen una probabilidad mucho más baja de incurrir en la ayuda, ¿verdad? De incurrir en el evento negativo que los enfermos, ¿verdad? Pero ahí, como estamos hablando de sanos y enfermos, ponemos en un marco diferente y ya pensamos en que sí debería de ser justo. Entonces, es una discusión más bien de economía política, ¿verdad? De agregar las preferencias entre los individuos para ver en qué casos son justos y en qué casos no. Pero, digamos, un poco la idea va en ese sentido, ¿verdad? Que el gobierno está tratando de resolver un problema de equidad. ¿Okay? Entonces, con eso terminamos la parte de seguridad en general, ¿verdad? Y ahora vamos a ver dos casos. Ahorita voy a terminar con lo del seguro de desempleo y después hacemos un break y seguimos con la parte de pensiones. ¿Okay? Entonces, otro problema, ¿verdad? Mucho del ejemplo, los ejemplos que estábamos usando aquí antes eran de eventos individuales, donde ahí de hecho hay más probabilidades de que existan mercados, como pues, seguros para los carros, seguros para las casas, ¿verdad? Pero también hay seguros, por ejemplo, de desempleo, ¿verdad? Aquí el evento adverso sería que una persona caiga en desempleo, ¿verdad? Entonces, a veces depende de las personas, pero a veces no, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, ahorita con la pandemia, inclusive si había una persona que estaba haciendo muy buen trabajo, por la pandemia tal vez la despidieron, ¿verdad? Y eso es un choque que no tiene que ver con las personas, ¿verdad? Entonces, voy a definir una cosa primero, que es la tasa de reposición, que es el porcentaje del salario cubierto en caso de desempleo, ¿verdad? Es lo que yo recibo, es como el B, ¿verdad? Del modelo. Es lo que yo recibo en caso de tener un evento adverso, en este caso el desempleo. Y entonces ese B, antes lo medíamos como 800,000 o 1,000,000. Sí. Una pregunta, es que a mí en realidad el B no me quedó tan claro, digamos, porque si es lo que el individuo recibe, porque en la maximización de la empresa, digamos, va como M por B. Porque M, por la definición de M, que era M, M es cuánto, digamos, la fracción de colón que el individuo tiene que pagarle a la empresa, ¿verdad? Por lo que va a recibir. Entonces, voy a pensar en un ejemplo. Digamos que volvamos al ejemplo de 1,000,000, ¿verdad? Me aseguro 1,000,000, ¿verdad? Pero M es 0,2, porque es la fracción del colón. Entonces, ¿cuánto recibe la empresa? La empresa va a terminar recibiendo 200,000, porque tienes que agarrar ese 0,2 y multiplicarlo por B. Ah, ok, ok. Ya ahora sí, más claro. Ok, Gracias. súper. Profe, una Ajá. pregunta, es que a mí tampoco me quedó muy claro el M. ¿El M es la fracción entre lo que paga la empresa Es Ajá. y Digamos, lo, dale, termina, ya no te interrumpo. okay, lo que paga la empresa, digamos, como que si se me daña el carro, no sé, y cuesta 1,000,000, entonces serían como 800,000 entre el precio total del vehículo? Bueno, es que no sé Ajá, si usted, digamos, a ver, es que no, ok, ¿cuánto escogiste asegurar el vehículo? no sé, el 80%, que fue lo O que el usted. 800,000, digamos, para ponerlo, Ujú. ¿verdad? 800,000, ok. El M es lo que la empresa de seguros te va a cobrar por recibir esos 800,000 en caso
de que ocurra el robo del carro, ¿verdad? Entonces el M es por colón, ¿verdad? Entonces es una fracción, ¿verdad? Entonces, si vos querés asegurarlo, entonces es constante, ¿verdad? Si vos querés asegurarlo por 1.000.000, te va a cobrar la misma fracción, ¿verdad? Entonces, digamos que el M es 0.2. Entonces, si aseguras el carro en 800.000 y el M es 0.2, lo que la empresa recibe es 160.000, ¿verdad? Y eso es lo que el consumidor tiene que pagar para estar asegurado, 160.000. Si ocurre el evento, paga esos 160.000 y recibe los 800.000. Perfecto, profe, muchas ¿Verdad? gracias. Entonces, no. Entonces es del 0.2, digamos. Entonces, bueno, que dicha que dije B para aclarar esas cosas. Bueno, entonces el porcentaje del salario cubierto, en este caso aquí el B funciona diferente, ¿verdad? Este es un modelo un poco diferente, entonces funciona diferente. Aquí, digamos, no vamos a hacer un modelo, pero nada más para pegarlo a la definición anterior, ¿verdad? La tasa de reposición es cuál es el porcentaje del salario que va a recibir la persona que caiga en desempleo en caso de que se asegure, ¿verdad? Entonces, entre más alta la tasa, de ahí podemos decir que es mejor el seguro. Entonces, digamos, puede ser que sea un 100%, entonces si yo caigo en desempleo, sigo ganando lo mismo que estaba ganando cuando estaba trabajando, o puede ser un 50%, y entonces en ese caso, en el momento en que pierdo el trabajo, mi ingreso cae en la mitad, ¿verdad? O podría ser 0%. Aquí en Costa Rica, digamos, no tenemos un seguro de desempleo como tal, ¿verdad? Entonces, en el momento en que perdemos el trabajo, la tasa de reposición es 0, ¿verdad? Se empieza a ganar 0. Pero en Costa Rica tenemos otra cosa. ¿Alguien sabe qué es lo que tenemos en Costa Rica? ¿Qué pasa O cuando...? sea, Ajá, dale. Ana, iba a preguntar como otra cosa aparte de las ayudas de Lima, si así. Sí, aparte de las ayudas de Lima. Entonces no lo sé. Legalmente, cuando te echan... ¿Alguien iba a hablar? Sí, dale. Le recae a las empresas, ¿verdad? Más bien. Ajá, ¿cómo se llama eso? Al empleador, llamémosle empleador, ajá. Porque al gobierno también le recae si echa gente, que es otro problema de reducir la planilla del gobierno. Las Las liquidaciones. prestaciones. Ajá, cesantía se llama. Cesantía, sí. Ajá, entonces prestaciones es como un término que cubre todo, ¿verdad? Porque cesantía es dependiendo de los años que tienes de trabajar, el patrono tiene la obligación de estar ahorrando un monto en caso de que tengas que echar a tus empleados, tienes que darles ese monto en el momento en que los echas. Obviamente, si las personas digamos, si el despido es lo que llaman justificado, ¿verdad? Si se robó algo o se jaló un tortón o algo así, no sé qué digo, o algo así, ¿verdad? Entonces no tiene derecho a la cesantía. Pero si es porque de pronto la empresa dejó de necesitar el trabajo del empleado, ¿verdad? Entonces, la empresa tiene la obligación de pagar esa cesantía, que es una especie de seguro, ¿verdad? Y es, bueno, aquí les voy a contar una apreciación personal sobre la flexibilización del mercado laboral. A mí, digamos, me pareció como que cuando en la pandemia lo primero que hicieron fue flexibilizar el mercado laboral, y eso, digamos, lo que hace realmente es que las empresas no tienen la necesidad de pagar todas sus obligaciones a la hora de echar a los trabajadores, ¿verdad? Y eso lo que hace es que se canalice el choque
la empresa casi que evita el choque de la pandemia y se lo pasa a los trabajadores, ¿verdad? No, casi que se lo evita, no, ¿verdad? Pero les da la posibilidad de traspasar ese choque de una forma muchísimo más efectiva a los trabajadores que lo que hubieran tenido que asumir si no se hace ningún cambio, ¿verdad? Entonces, un poco, la historia es, por lo menos lo que justificaban a la hora de implementar es que eso va a salvar a las empresas, ¿verdad? Cosa que es cierto, ¿verdad? Eso va a salvar a las empresas, pero tenían una justificación un poco extraña, que es que eso en el largo plazo va a ser mejor para los trabajadores, y eso sí no es cierto, ¿verdad? Porque los trabajadores están asumiendo todo el choque, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es, no, yo estoy de acuerdo en la flexibilización del mercado laboral, pero es importante también cuándo lo hacen. Si empiezan a flexibilizarse el mercado cuando las empresas necesitan echar a la gente, lo que va a ocurrir es que van a echar a la gente, ¿verdad? En forma mucho más fácil. Lo que hay que hacer es flexibilizar el mercado cuando las empresas están contratando, porque muchas veces las empresas no pueden contratar porque el mercado es muy rígido, ¿verdad? Y entonces en el momento en que lo flexibilizan, empiezan a contratar más. Pero aquí lo hicieron al revés, flexibilizaron el mercado laboral cuando las empresas necesitaban echar a la gente, ¿verdad? Entonces eso lo que hizo fue facilitar que el choque se transmitiera a los trabajadores y después el gobierno trató de resolver ese choque con el bono proteger, y entonces eso genera también más déficit fiscal, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son como relevantes de tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora, digamos, siempre hay sus cosas, ¿verdad? Y digamos, algunas empresas se irán a salvar gracias a eso, pero no sé cuántas, ¿verdad? Y no se sabe cuántas, y sin ese dato, ¿verdad? Es difícil saber si valió la pena inclusive flexibilizar del todo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un pequeño paréntesis sobre el mercado laboral y sobre la parte de los seguros, que bueno, que no es tan paréntesis porque estamos hablando del tema, ¿verdad? Pero es un poco como lo que quiero además recalcar es que para esas políticas siempre hay que saber bastante, hay que tener un poco más de conocimiento sobre cómo funciona el mercado. No se sabía muy bien cuántas empresas se iban a salvar dado esa medida, pero sí se sabía bien que si se implementaba esa medida, el choque se iba a canalizar a los trabajadores y que el gobierno iba a tener que intervenir, ya sea con o sin bono proteger, porque igual si no hubieran implementado el bono proteger, la tasa de pobreza hubiera aumentado un montón y hubieran tenido que requete aumentar el gasto en programas sociales, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, digamos, siempre hay como redistribuciones entre trabajadores de empresas y el gobierno, ¿verdad? Ojalá, dado que ocurrió ya eso, ojalá que haya hecho diferencia y que hayan salvado un montón de empresas, pero no se sabe. Bueno, entonces, ¿verdad? Entonces, el autoaseguramiento, ¿verdad? Bueno, obviamente, entre más alta sea la tasa, volvamos al tema, entonces ya saben que es el porcentaje de tasa de reposición, ¿verdad? Es el porcentaje que reciben. Aquí hay la cesantía. Entre más alta la tasa, mejor el seguro, ¿verdad? Obviamente para los trabajadores, entre más alta sea la tasa, mejor el seguro. Lo que hay también es autoaseguramiento, que reduce el valor de nivelar el consumo del seguro social, ¿verdad? ¿Qué es autoaseguramiento? El autoaseguramiento es cuando yo como trabajador ahorro en caso de que me echen, ¿verdad? Entonces yo, digamos, todos nosotros lo que debería de hacer es tener, no sé, esos
esas personas que educan financieramente a las personas, ¿verdad? Dicen, usted tiene que tener por lo menos 6 salarios enteros ahorrados, ¿verdad? Siempre en caso de alguna emergencia, y a partir de eso ya puede empezar a acumular, porque eso siempre le puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, lo que están recomendando es hacerse un autoaseguramiento, ¿verdad? Ahorrar, ¿verdad? En caso de que ocurra un evento negativo en relación al trabajo, ¿verdad? Y obviamente si hay autoaseguramiento, la presencia del autoaseguramiento reduce el valor de nivelar el consumo del seguro social. Ahora les voy a dar 3 ejemplos para que vean más claramente cómo es que ocurre esto. Y lo que pasa es que después los aumentos en la reposición generan como un crowding out del autoaseguramiento. Entonces, cuando, por ejemplo, si el seguro fuera de 100%, entonces yo no necesito autoasegurarme, ¿verdad? Porque voy a recibir exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero si fuera de 0%, entonces me tengo que autoasegurar totalmente, ¿verdad? Entonces, aquí están los ejemplos del libro de eso, ¿verdad? Entonces, digamos, estas son las caídas en el consumo, en el eje Y, ¿verdad? Y, Profe, sí. ¿qué es crowding out? O sea, ¿a qué se refiere exactamente? Ajá, qué buena pregunta. Cuando les voy tal vez no sé si en macro, creo que es en macro 1, en macro 2, cuando aumenta el gasto del gobierno se reduce la inversión privada. Ajá. ¿Cómo le llamaban a eso? Desplazamiento o algo así, ¿o no? Ah, sí, el desplazamiento de la curva. Ajá. Sí, digamos, es como normalmente se usa cuando, crowding out es cuando el gobierno interviene, ¿verdad? Y hace que las decisiones de los individuos cambien de tal forma que actúen a un nivel más bajo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la inversión, es como muy claro, ¿verdad? Porque con los modelos uno puede demostrar, creo que era con ISLM, que aumentaba el gasto y entonces pasaba tal y terminaba reduciéndose la inversión privada, ¿verdad? Entonces ahora una porción más grande del PIB era gasto y una porción más pequeña del PIB era de inversión privada. Entonces aquí es más o menos lo mismo, que es que en el momento en que el gobierno interviene, ¿verdad? Los individuos tienen incentivos para reducir su aseguramiento, ¿verdad? Como el gobierno me está asegurando, yo ya no me aseguro. Entonces, ese efecto que existe porque el gobierno me está asegurando sobre mí y yo tomo la decisión de reducir mi cantidad de aseguramiento, entonces se llama crowding out, como que quita espacio, digamos, es como quitar espacio. Ahora tal vez lo veamos aquí, creo que aquí se ve muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, esto es la caída en el consumo, ¿verdad? En el eje de las Y. Y en el eje de X vemos la tasa de reemplazo. Entonces, si es 0, la tasa de reemplazo, eso significa que cuando te despidieron, tus ingresos no tienes seguro, entonces tus ingresos se vuelven 0, ¿verdad? Y conforme va aumentando, ¿verdad? La tasa de reemplazo, ¿verdad? Hacia acá, ¿verdad? Entonces la caída de consumo se va reduciendo, ¿verdad? Antes era todo esto y aquí ya va a ser solo la mitad, ¿verdad? Y aquí si la tasa de reemplazo fuera 100%, entonces el individuo no tiene por qué reducir ningún consumo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí no hay seguro, ¿verdad? Y aquí todo el consumo se hace, toda la reducción de los efectos en el consumo, digamos, son por la tasa de reemplazo. Entonces, todo se debe a la tasa de reemplazo. Y entonces aquí, si estuviéramos en este espacio, entonces, desde un sentido, digamos, uno dice, bueno, la tasa de reemplazo es buena ponerla porque si no va a haber caídas en el consumo muy grande. En este espacio, ¿verdad?
en el B, en la parte B, lo que tenemos es que el individuo dice, no, voy a ahorrar para tener un ingreso como de 50%, digamos que en los próximos 6 meses, ¿verdad? Y porque si tengo una tasa de reemplazo cero, digamos, me muero de hambre, ¿verdad? Entonces, en ese caso ya caigo y yo tengo ahorrado en el banco, entonces tengo un 50% que me lo puedo estar consumiendo los siguientes meses, ¿verdad? En el momento en que el gobierno empieza a poner una tasa de reemplazo positiva, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, aquí ya se empieza a ver el crowding out, porque si yo mantengo el 50% de los ingresos exactamente igual, yo digamos debería de llevar al 50% de la tasa de reemplazo y llegar al consumo acá, ¿verdad? Ahí ya tengo cero consumo. Si yo estoy ahorrando el 50% y el gobierno me dice que me va a dar 50%, entonces ya cuando llego al 50% ya no hay caída en el consumo. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que cuando el gobierno me ofrece un 10%, yo digo, bueno, ahí ya voy a tener un 60% de consumo en caso de que caiga. Entonces, de ahí, tal vez con un 50% me lo estaba jugando bonito, tal vez de ahí me puedo gastar 5%. Entonces bajo y en lugar de sostener el 50%, entonces lo bajo al 55%, ¿verdad? Digo, voy a estar un poquito mejor, pero de lo que iba a estar antes, sin seguro, ¿verdad? Pero ahora no tengo por qué ahorrar, mejor me gasto la plata en otra cosa. Entonces, y va pasando eso, ¿verdad? Hasta que elimino totalmente, ¿verdad? Entonces aquí hasta que llego al 100% y en ese 100%, si la tasa de reemplazo era 100%, no tengo por qué ahorrar 50%, no ahorro nada, ¿verdad? Entonces lo que está pasando en ese proceso es que los individuos empiezan a dejar de ahorrar, empiezan a dejar de autoasegurarse conforme va aumentando la tasa de reemplazo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se llama crowding out, porque lo que está ocurriendo es que como el gobierno me está asegurando, yo me dejo de asegurar, ¿verdad? Esto es un crowding out parcial porque no, digamos, no reduzco uno a uno. Digamos, si me dan un 10% adicional, tal vez reduzco un 5%, ¿verdad? Y entonces reduzco mi pérdida de consumo un poco, ¿verdad? Eso es lo que se llama un crowding out parcial. Pero en este caso, en este tercer caso, aquí sí hay un crowding out total. Por cada colón, digamos, aquí el individuo se asegura 100%. Entonces yo ahorro 6 salarios en caso de que pierda el trabajo y voy a tener 100%, no voy a tener que bajar el consumo por los próximos 6 meses después de que pierda el trabajo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo sé que el gobierno me va a dar 10% en caso de que yo pierda el trabajo, de ahí bajo mi ahorro al 90% y mantengo el 100%, ¿verdad? Y conforme voy subiendo, ¿verdad? Por acá y llego al 100%, entonces eliminé todo mi autoaseguramiento, ¿verdad? En los 3 casos, cuando llego al 100%, elimino todo mi autoaseguramiento. En este caso, en el primer caso, no tenía nada, ¿verdad? De autoaseguramiento, entonces no tengo nada que eliminar. Aquí, en este segundo caso, lo que hago es eliminar el 50% del autoaseguramiento, entonces voy eliminando parcialmente el autoaseguramiento. Y en este caso elimino totalmente el aseguramiento. Por cada dólar que pone el gobierno, yo quito $1 de mi autoaseguramiento, ¿verdad? Entonces eso se llama full crowding out. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, súper. Ok, entonces, okay. Entonces, otra cosa que es relevante es el riesgo moral. El riesgo moral. Ya casi terminamos esta parte. Ahí, digamos, en el riesgo moral,
Lo que consiste es que hay una acción adversa tomada por los individuos o productores en respuesta a su aseguramiento en contra de un evento extremo. Antes estábamos hablando de información asimétrica. La información asimétrica depende de mucho, podría depender del estado de la naturaleza. Cuando les empecé a hablar de los ejemplos de P, empecé a hablar de riesgo moral, ¿verdad? Que es que depende, las acciones que yo tomo todos los días, ¿verdad? Dependen de, digamos, podrían depender también de si estoy asegurado o no, ¿verdad? Y si estoy asegurado o no, puede cambiar la P, ¿verdad? Y si cambia la P, entonces hay un problema. Eso es lo que se llama riesgo moral. Y ahora les voy a dar unos ejemplos más explícitos. Pero esa es la idea, ¿verdad? Es decir, que el seguro, asegurarme me va a cambiar el valor de P, ¿verdad? De la probabilidad de que ocurra un evento adverso. Entonces, la presencia del riesgo moral hace que exista la posibilidad de que no sea óptimo que el gobierno asegure totalmente a los individuos. Entonces ya vimos un ejemplo de que es el crowding out también, que no es óptimo, ¿verdad? Porque si no se hace un crowding out terrible, ¿verdad? Pero puede haber también riesgo moral que hace que los individuos tomen decisiones cada vez más arriesgadas. A mí, bueno, les digo de una vez que la palabra moral no me gusta y yo les voy a explicar por qué. No me gusta en este caso. Ya les voy a explicar por qué. ¿Verdad? Entonces, este es el primero, ¿verdad? Riesgo moral. Reducir el nivel de precaución, ¿verdad? Eso, si yo reduzco el nivel de precaución, aumenta la probabilidad de que me ocurra algo malo, ¿verdad? Entonces, lo que está ocurriendo es que me hago menos cuidadoso con el carro o con la salud en el momento en que recibo el riesgo, en que compro el seguro, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Compro un carro, ¿verdad? Y no, cuando uno compra el carro no está asegurado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo la primera vez que compré un carro? Bueno, la única vez que compré un carro de agencia, llegué, agarré el carro y lo guardé en la cochera hasta que comprara el seguro, porque no quería, ¿verdad?, que le pasara nada al carro. En el momento en que compré el seguro, empecé a sacar el carro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, eso es riesgo moral, ¿verdad? Estoy cambiando mi comportamiento en el momento en que compré el seguro. Por eso es que no me gusta la palabra moral, aunque así se llama, ¿verdad? No me gusta porque yo no compré el carro para dejarlo en la cochera, lo compré para usarlo, ¿verdad? Pero no quiero usarlo hasta que compre el seguro, ¿verdad? Una vez que compro el seguro ya lo puedo utilizar, ¿verdad? Y lo compré para utilizarlo, ¿verdad? Entonces es una cosa como muy rara decirle moral, ¿verdad? Pero esto es lo que ocurre, ¿verdad? La gente, todos nosotros, en el momento en que tenemos un seguro, nos tomamos otro tipo de riesgos, ¿verdad? Pero uno un poco lo que está haciendo es pagando por eso. Yo estoy pagando por el seguro para poder sacar el carro, ¿verdad? Entonces, igual, el seguro está asociado a cambios de comportamiento y eso genera que la probabilidad cambie. Otro ejemplo, aumentar las posibilidades de entrar en un evento adverso, ¿verdad? Esto es otra cosa de riesgo moral, ¿verdad? Me incapacito por algo más pequeño. Digamos, si tengo una gripe muy terrible y tengo temperatura, obviamente lo que tengo es que quedarme en la casa, ¿verdad? Pero, digamos, o malestar estomacal para eliminar la posibilidad porque me comí algo malo, para eliminar toda posibilidad de externalidad, ¿verdad? Entonces, si me comí algo malo y no puedo ir a trabajar, ¿verdad? Entonces yo tal vez, digamos, si me siento más o menos bien, de ahí voy, ¿verdad? Pero si estoy asegurado, digo, bueno, hey, no me van a quitar, si no voy, no pierdo todo el día completo, si no pierdo un poco del día. Y la verdad es que de ahí prefiero quedarme, entonces estoy medio enfermo, entonces no voy a ir al trabajo,
¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo también es cambiando mi comportamiento y dejando de ir a trabajar porque estoy asegurado. El punto donde yo tomo la decisión es mucho más bajo. Tal vez si no estoy asegurado tengo que estar realmente mal para no ir al trabajo. Pero si estoy asegurado, me duele un poco la barriga, estoy un poco incómodo, mejor no voy, ¿verdad? Entonces ese nivel es mucho más bajo, ¿verdad? Y eso es lo que puede pasar, ¿verdad? El estómago. Entonces, aumento la cantidad de gasto para resolver el problema también, ¿verdad? Voy más de lo necesario al médico, tal vez igual, ¿verdad? Estoy enfermo, digo, no, voy a ir al médico, de por sí estoy asegurado y entonces todo va a estar cubierto. Esto genera también problemas como lo que pasa en la caja, que las filas se hacen muchísimo más grandes, ¿verdad? Y digamos, es un reto. Y la otra cosa es que el oferente del servicio aumenta el gasto porque el individuo está asegurado. Entonces, en el caso de medicina, los médicos recetan y revisan más cosas de lo que realmente son necesarios. ¿Por qué? Porque el individuo o el cliente no es el que va a pagar, sino el que va a pagar es la compañía aseguradora, ¿verdad? Y igual las empresas pueden ser menos cuidadosos con los trabajadores, ¿verdad? Ya sé que el trabajador no va a perder si en caso de que pasa algo porque está asegurado, entonces tal vez empiezo a gastar menos en seguridad, ¿verdad? Entonces todas estas son razones por las que los individuos cambian su comportamiento en el momento en que tienen un seguro, y eso tiene efectos también sobre la existencia de los mercados, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Profe, yo, bueno, no sé, tal vez tengo como un comentario Dale. que ahorita que se estaba exponiendo esto se me vino a la cabeza, que digamos, tal vez no es como un seguro como tal, pero digamos, cuando las personas en un trabajo en el sector público tienen, no sé, le aseguran una propiedad, tienden a disminuir su rendimiento. Y entonces me parece que esto está asociado con esto del riesgo moral. ¿Qué significa asegurar una propiedad? O sea, cuando una persona gana un puesto en propiedad. Ah, ok, ok. Sí, sí, se puede ver así porque, digamos, te da más seguridad, ¿verdad? Entonces, ya tu trabajo depende menos del desempeño, digamos, podría ser, Ajá. ¿verdad? Entonces, Y entonces por eso yo podría como decir que por eso la gente, o sea, tal vez es una aseveración muy, muy así como muy fuerte, pero generalmente cuando la gente gana una propiedad en el sector público tiende a disminuir su rendimiento y se comporta de cierta manera que ajá, antes cuando era interino no lo hacía, o sea, no llegaba tarde, no hacía esto, no hacía lo otro, porque tenía que cuidar como ese trabajo. supuesto, sí, Entonces aquí estaba cambiando como su forma sí, de comportamiento porque obtiene un seguro, que en este caso sería la propiedad. sí. Digamos, sí, o sea, sí, digamos, ese efecto podría existir. Ahí la cosa es, digamos, también existen otros factores, ¿verdad? Y digamos, o sea, entonces, tal vez, digamos, yo me lo compraría más en una situación, en una posición de trabajo donde la persona no disfrute mucho del trabajo, ¿verdad? Entonces creo que la U no sirve mucho para eso porque la gente que termina con propiedad somos unos nerds, entonces nos gusta mucho trabajar y dar clases. Entonces no sé si eso compensa muchísimo más. Eso, digamos, hay teorías sobre eso, lo estoy diciendo en forma más coloquial, pero lo que se dice mucho es que el esfuerzo depende de la motivación, ¿verdad? Y hay teorías y evidencia que tiran para ese lado. Pero hay puestos de trabajo donde la motivación no es importante. Y entonces seguramente este efecto del que vos hablas, seguramente se va a ver muchísimo más palpable. Sí.
¿verdad? Y bueno, en la parte académica, yo, digamos, tal vez para no hablar de la U, en la parte académica, si hay, yo, pues digamos, cuando estaba en Estados Unidos, oí esas discusiones, ¿verdad? Como que habían en las universidades, se les da a los profesores tenure, ¿verdad? Y eso significa que no los van a echar nunca más, ¿verdad? Y que no, y ya, y ya no depende mucho de su capacidad de publicar, ¿verdad? Pero, y hay también trabajos de investigación que tratan de medir ese efecto, pero no encuentran nada. O sea, la gente sigue publicando a tasas similares a las que publicaban antes de recibir el tenure. Pero, o sea, creo que es por esto, ¿verdad? Que te hablaba, que es porque la parte motivacional juega un rol importantísimo en esa actividad, cosa que no ocurre en todas las actividades. Sí, pero sí, es un buen ejemplo de riesgo moral. Bueno, entonces, ¿cuáles son para terminar con esto, antes de entrar creo que si me da tiempo, antes de entrar, a agarrar el break, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, el comportamiento adverso aumenta con seguro social, lo que hace que la oferta de trabajo se reduzca, ¿verdad? Casi todos los ejemplos estábamos hablando de que la gente trabaja menos, ¿verdad? Digamos, dice que está enferma más porque se incapacita, es la palabra, se incapacita más, ¿verdad? Y entonces eso hace que la oferta del mercado laboral se reduzca. Y si se reduce, la producción se reduce también, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias sobre la economía, ¿verdad? Y esto hace que aumente el costo de los programas y seguros sociales, ya que se requiere una mayor recaudación de los impuestos para los dos lados, porque digamos, por un lado tienes que mantener el pago de seguros, ¿verdad? Y ahora ese pago de seguros va a ser más alto, pero por otro lado tienes que generar más ingresos y esos ingresos recaen sobre las personas que están trabajando y tienen que generar más ingresos sobre esas personas que están trabajando. Entonces es una proporción más alta, ¿verdad? Entonces eso tiene consecuencias, ¿verdad? Tiene consecuencias sobre la economía. Entonces ahora aquí un poco, ¿verdad? Para combinar esta parte de lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? Sobre la motivación y sobre el comportamiento y el riesgo moral. Dos cosas, ¿verdad? El nivel de riesgo moral y su naturaleza pueden depender mucho del comportamiento y de las escogencias. Bueno, cosas como motivación pueden afectar, pero también otras cosas como limitación al ver los incentivos y otro montón de cosas, puede afectar no solamente, o sea, puede afectar los efectos, ¿verdad?, que tiene el riesgo moral sobre el comportamiento de las personas. Y así, ¿verdad?, podría mitigar o exacerbar los problemas del riesgo moral. Aquí está una lista sobre cómo estas cuestiones de comportamiento podrían mitigar el riesgo moral. Uno, por ejemplo, si los individuos no logran percibir los incentivos creados por los programas, no va a haber efecto. Yo estoy ahorrando el 50%, tengo ahorrado el 50% en caso de desempleo, de que caiga en desempleo y de pronto el gobierno decide aumentar la tasa de reposición a 100% y yo no me doy por enterado porque estoy haciendo otras cosas, no cambio mi comportamiento, no reduzco las cosas, o lo vi en las noticias, pero igual tengo que ir al banco, se me olvida ir al banco a sacar la plata o sacar en el certificado que lo tenía, no hago absolutamente nada, entonces no hay realmente ese crowding out, ¿verdad? Eso es importante tomar en cuenta porque esos porcentajes de gente que reaccionan así podrían ser grandes. Otro ejemplo es que no se aseguran en caso no se autoaseguran en caso de desempleo. Ustedes vieron, ¿verdad? En el caso de cuando no hay autoaseguramiento, no hay crowding out. No cambian porque, digamos, no, como es cero, entonces
todo el movimiento de la tasa de reemplazo son mejoras para el individuo. Y aquí también, ¿verdad? Autoaseguramiento requiere ver un poquito hacia el futuro, ¿verdad? Empezar a abrir una cuenta por separado, tener las cosas separadas en caso de que esto ocurra, y esto demanda unos costos que pueden afectar la probabilidad de que ocurra o no ocurra. En el libro creo que no, sí, creo que hablaba en el libro, o creo que lo vi en una presentación de Duflo, que decía o sea, la gente pobre no está bancarizada, y pues, si no está bancarizada también les cuesta, reciben su ingreso en forma informal, ¿verdad? Entonces les cuesta mucho separar, ellos tienen que agarrar y decir, esto es para mi pensión, esto es para ahorrar en caso de una enfermedad. El ejercicio de autoaseguramiento de una persona en una situación de vulnerabilidad es altísimo, ¿verdad? Cosa que decía ella, ¿verdad? Yo no tengo que hacer nada de eso, no tengo ni idea de cuánto estoy ahorrando para mi pensión. Trabajo en el MIT, tengo el plan de pensiones de MIT y el plan de pensiones va a agarrar mi salario y yo no me entero de nada todos los días, ¿no? Todos los meses, no sé, ¿verdad? No tengo ni idea y estoy feliz, estoy segura que voy a estar bien cuando me pensione, ¿verdad? Y no tuve que hacer ese ejercicio cognitivo. Entonces, se dan en muchas situaciones, ¿verdad? Que la gente en una situación de vulnerabilidad no le da chance de tomar en cuenta tantas dimensiones en términos de seguros y no se autoaseguran, ¿verdad? Digamos que es una situación que no tiene que ver con la persona, ¿verdad? Sino tiene que ver con la situación de la persona, ¿verdad? Entonces, otra cosa también, ir a visitas o mantener el tratamiento por una enfermedad puede verse disminuido. Uno está esperando de que, digamos, si me aseguro más, el costo de ir, si me aseguro en términos de salud, el costo de ir al médico es mucho más bajo porque no tengo que pagar, pero qué pereza ir al médico, ¿verdad? Y entonces no voy y se me olvida ir o lo que sea, ¿verdad? O procrastino o hago lo que sea, y entonces realmente no hay ese efecto que conversamos anteriormente, ¿verdad? Pero hay otras tendencias que pueden exacerbar el riesgo moral. Por ejemplo, en los seguros de desempleo, la gente puede procrastinar para encontrar otro empleo, ¿verdad? Y eso puede aumentar los pesos sobre las cargas sociales. Tal vez que es, me pareció súper interesante, que es nuevo, acaban de publicar este paper en Quarterly Journal of Economics, y habla sobre aseguramiento, ¿verdad? Y entonces lo que dicen es lo siguiente, es, digamos, la gente da donaciones a iglesias y a cultos, ¿verdad? Y se podría ver como una cuestión de seguro. Y aquí lo que hablan es que pueden ser por dos vías. Una podría ser muchas iglesias, creo que pasa aquí en Costa Rica también, funcionan como ONGs, ¿verdad? La gente contribuye y, por ejemplo, si hay un desastre o algo así, ¿verdad? La iglesia saca de sus recursos y empieza a tratar de ayudar a la gente, ¿verdad? Que está en una situación negativa, ¿verdad? Adversa. Entonces la gente cuando no le pasa nada, entonces lo que hacen es contribuir porque saben que en el momento en que les pase algo, la iglesia viene y los trata de ayudar, los ayuda, ¿verdad? Pero también se puede ver el seguro como una intervención divina y es parte de la concepción de seguro, ¿verdad? O sea, si yo estoy bien con Dios, yo esperaría que, o sea, si estoy portándome bien, yo esperaría que, digamos, Dios no me castigue, ¿verdad? Entonces, en caso de que me pase algo, me va a me va a ayudar a buscar alguna opción para salir adelante, ¿verdad? Y eso lo tratan de identificar, ¿verdad? Entonces, la idea un poco es que si se genera un seguro exógeno, privado, digamos, lo que hicieron es un experimento donde en forma aleatoria daban un seguro a un grupo de personas y al otro no, ¿verdad?
y veían cómo reaccionaban las personas ante este seguro en relación a las donaciones con la iglesia, ¿verdad? Y la teoría es que si la gente lo ve como seguro, ¿verdad? Cuando se los asegura en forma exógena, deberían de hacer esta especie de crowding out y debería de verse ese crowding out, ¿verdad? Y lo que encuentran es que sí, que hay una especie de crowding out. En el momento en que los aseguraron, ¿verdad? Las personas que recibieron este seguro exógeno, ¿verdad? Redujeron sus donaciones a la iglesia, ¿verdad? También dicen que redujeron sus donaciones a las personas que estaban en la calle y redujeron a cosas, aquí giving to Thanksgiving es, por ejemplo, creo que estaban como relacionadas con cosas como comprar ángeles y cosas así, como para adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí lo que están demostrando es lo siguiente: si fuera por ONG, si el canal solo fuera como por la historia de ONG, solo deberían de verse un impacto en dar a la iglesia, ¿verdad? Solo aquí debieran de haber visto impacto. Pero no, también se vio un impacto en dar en relación a lo que están a dar afuera de la iglesia, ¿verdad? Inclusive en relación a dar gracias, ¿verdad? Por las cosas que tienen, ¿verdad? Entonces, o sea, primero me pareció súper interesante, ¿verdad? Esa perspectiva de seguridad, ¿verdad? Y también la reacción que tuvo la gente cuando se le empezó a asegurar en forma exógena. Listo, entonces agarremos unos 10 minutos.